podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Os saludo aquí con el gusto de siempre aquí en su programa que tiene que ver con ser docente, con ser maestro. Y está curioso cómo las cosas, cuando hay realmente el compromiso de estar, las cosas se dan, la magia se dispara en la gente, en las personas, en las oportunidades que se te vienen en la vida, y como esto muchas veces el universo, la vida, como que te lo disfraza. O sea, primero te llegan las cosas de cierto modo. A mí, por ejemplo, me ha estado llegando con amistades, con una amistad que hice de un maestro que trabajamos juntos en un centro de trabajo, que nos empezamos a caer bien, nos empezamos a tratar, y él va a seguir en ese centro de trabajo, yo no, pero nos estamos frecuentando y en clases de baile con otros maestros, y es lo que a mí me sorprende, pues, porque pues yo no soy así de convivir, de estar, mucho menos en grupos de baile, pero las relaciones y todo eso he escuchado y he visto, por ejemplo, hasta en películas que se trata de hombres de negocios. Siempre te dicen lo mismo: primero construye la relación y ya después lo demás se va a dar. Y sí, aunque sea partiendo jitomates en la cocina, que estés en un grupo de chefs improvisados, o en una acampada, o en mi caso, que se me hace hasta como que increíble a veces, que esté en un grupo de danza ya, cosa que nunca creí que fuera a hacer. Pues todo esto me ha llevado a los caminos de la vida, del universo, de decirme: te voy a entregar lo que tú quieres, va a ser a través de estas personas, con este tipo de dinámica. Y así, solo así, si tú haces caso y te entregas y ponle casos a las señales, o aprovechas la oportunidad, cual sea la prueba que yo te ponga de frente, ahí disfrazado va a estar para ti, disfrazado, y lo vas a tener que desentrañar, descubrir. Pero ahí, todo lo que estás pidiendo, ahí está. Pero necesito que te conviertas en esta persona, necesito que te relaciones con tal, necesito que desarrolles tal habilidad, o sea, se va desarrollando de esa manera. Entonces vi en un video apenas el día de ayer, en el que dice que precisamente tú te tienes que dejar asombrar por lo que el universo te va a mostrar y aprovechar la oportunidad o vivir la experiencia. Por ejemplo, me gustó el ejemplo que puso de que pedimos al universo: quiero esta experiencia, pero bajo estas condiciones. Y hasta apareció un gráfico que puso donde aparecía como un PDF de 48 páginas de los términos y condiciones, o las experiencias que uno quería vivir, que eso también uno lo puede elegir, pero a lo que se refería era más bien a las condiciones, a las pautas o los criterios propios, en los cuales, si no se cumplía con tal ese requisito como uno lo establece, pues no quiere tal experiencia, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de que para tener lo que queremos hay que ser un tipo de persona. No puedes esperar ser la misma persona que fuiste, o que eres, o que eres ahora, a la que fuiste hace 5 o 10 años atrás, para, por ejemplo, manejar un negocio o ser un supervisor de varias empresas, o cualquier oficio que quiera desempeñar. Si de repente quiero ser piloto, imagínense,
por muy bueno que sea en el karate, muy buenos reflejos tenga o muy inteligente, se agarra un avión y no lo sé operar, ahí me voy al traste con todos los pasajeros. Entonces, así, de esa manera, para cualquier oficio que quieras aprender, así no te tienes que preparar para lo que viene. Entonces me ha estado sucediendo muy curioso porque pues precisamente, como todas las veces que lo he hecho, he pedido la oportunidad y a veces se me ha dado sin nada a cambio, entre comillas, sin nada a cambio, porque siempre en el universo, para que haya algún equilibrio, siempre debe de haber algo que des a cambio, una fe, una energía, una convicción, una acción, lo que sea. Pero me refiero a que mis peticiones o las cosas que yo he querido hacer o lograr siempre han sido muy fáciles, o sea, en el sentido de que no le tengo que batallar o moverle mucho para que se dé. Pero hay otras donde sí se necesita que yo me capacite o yo me transforme o me convierta en otra persona para poder desempeñarlo, tenerlo y sobre todo conservarlo. Es lo que se dice muchas veces sobre el dinero. Puedes recibir millones de pesos, pero si no estás listo, no estás preparado, no tienes la mentalidad y la madurez necesarias para manejarlos, lo más probable es que lo pierdas, y me ha pasado. Entonces, con este ejemplo, pues la docencia se puede decir que ahora sí la he abrazado más, me veo más dentro de un aula, más en el hecho de que debo de resolver problemas, tengo que pasar pues mi vida entera la voy a dedicar a esto. Y al principio eso era algo como que me abrumaba, como que yo quería saltar a otras cosas. Yo decía, no, pero pues antes hay que hacer esto, antes puedo hacer lo otro. Pues ahorita porque tengo el privilegio de con quien vivo. Pero por ejemplo, está ese comodín, entre comillas. Pero yo ya tengo 41 años. Puedo trabajar en la secretaría hasta los 45. Me voy haciendo mayor. Aunque yo me sienta joven y sé que nunca me va a faltar el plato en la mesa por las cosas que sé hacer y en lo que sé trabajar. Pero ya llega uno en una edad donde desafortunadamente la sociedad te empieza a desechar para ciertas cosas. Entonces, lo que se dice de las empresas, pues es verdad. Te pueden pagar un muy buen sueldo, pero en una empresa nunca eres eterno. Siempre está el factor reemplazo presente en ese tipo de cosas. Entonces, no hay nada asegurado, no está tu lugar asegurado. En cualquier momento te pueden decir adiós, ya sea porque no te consideraron indispensable o porque hay alguien que pueda hacer mejor tu trabajo, alguien a quien le paguen menos incluso hacer lo mismo o más que tú, y una serie de factores que como tal no te aseguran que el 100% que tú vayas a seguir en ese trabajo. Entonces está el detalle de que, por ejemplo, en la docencia, pues es tu lugar ya permanente. Una base ya es porque, a menos que hagas algo muy cañón que haga que te expulsen o te cesen, pero ya con una base, tranquilo de la vida, es casi como si tuvieras una pensión de por vida mientras trabajas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pues tú estás de por vida, no te tienes que preocupar por volver a conseguir trabajo, tienes derecho a bonos, prestaciones, vacaciones pagadas, seguro del ISSSTE. Si te enfermas o hay un riesgo de trabajo, tú puedes meter hasta riesgos de trabajo, donde te sufres un accidente o algo, te pueden hasta pagar más, te pueden hacer cambios de actividad, como de sucedió a mi señora madre, que por afectarse la garganta por hablar mucho en la clase, se lastimó ahí, metió a riesgo de trabajo,
se lo dieron y aparte la hicieron bibliotecaria, ya no tener que lidiar con los alumnos. Entonces imagínense su sueldo íntegro trabajando de bibliotecaria en sus últimos años como maestra, y ahí simplemente sin atender alumnos, nada más atendiendo a los que iban a su biblioteca y ya está. Pero ella no tuvo que hacerse cargo ya nunca más de un salón de clases. Entonces vean todas las bondades que esto tiene. Yo lo veía, pero no, como que no lo racionalizaba para mí, y ahora que ya lo integro más, ahora que ya me veo más como un profesor de planta en un aula, las cosas se están dando de una manera pues increíble. Parece ser como si eso que estoy buscando quiere encontrarme de todas las maneras posibles, y está conspirando todo para que se finalmente algo como lo que yo estoy pidiendo ya se me otorgue. Pero bueno, vamos a saltar directamente al tema que quiero tratar con ustedes respecto a lo que le sucedió al maestro que se acaba de desvivir, el maestro Alberto. Y de justamente del podcast anterior que publiqué, quiero hablarles sobre la salud mental. Quiero hablarles de este tema porque no es que sea complejo, pero hay una serie de cosas que muchas veces no terminamos como de entender. Hablamos y juzgamos, y muchas veces a mí me han minimizado hasta los propios directivos, en el sentido de decirme que cuando me escuchan que hablo de esto, de mi salud mental, o de que yo no puedo con ciertos alumnos, lo primero que hacen es cara de, así como de, ay, por favor, no es para tanto, o tú eres hombre, o tú puedes, o capacítate, o métete a pedagogías, haz esto, haz lo otro. O sea, como que luego minimizan la situación, te dicen cosas como dándote a entender que eso no es gran cosa, que tú lo puedes superar, que nada más es de que te pongas estricto. Como otras veces me han dicho, pues ponte bien CABRON y di las cosas como si fueras un poli de un reclusorio o qué sé yo. Pero cuando he hecho eso, sí ha funcionado, sí ha dado resultados en ciertos casos. En otros ha habido grupos en los que ya ni siquiera el regaño más fuerte les embona, porque tienen algún trauma o alguna situación médica, corporal o mental, donde ya están muy dañados en ese sentido, y ya ni siquiera responden como una persona sana en su salud mental lo haría. Y quiero hablar tanto como de alumnos como de maestros referente a este tema, para dar a entender y explicar cómo es que esto opera, cómo es una persona que tiene la salud mental dañada, y cómo es que todos nos debemos de cuidar. Porque sinceramente una de las cosas que me hizo replantearme el hecho de ser docente o no fue por la cuestión de la salud mental. O sea, definitivamente he tenido experiencias donde digo, ¿a poco para ser maestro tengo que increparlos, regañarlos y ponerme pero bien duro y casi gritarles o decirles cosas hasta hirientes y fuertes emocionalmente para que yo tenga su atención y pueda dar mi clase? Y bueno, una de las realidades que hay que entender es que vivimos en una sociedad que no respeta a los maestros. O sea, en épocas anteriores, hace como 30 años, y esto lo vivieron mis papás en su época, el maestro era visto como una eminencia, como si fuera un papá más de los alumnos. Si ponemos ejemplo de un policía o de un papa o un sacerdote en una iglesia, no hombre, cuidado con que le falta ese respeto,
porque tienes que hacer lo que él diga. Entonces los papás tenían la plena confianza de que si estaba un maestro en el aula, se hacía lo que se debía de hacer, y que si tenías que pegarle un reglazo o jalarle la oreja o sentarlo con las orejas de burro en una esquina a un alumno, lo podías hacer muy perfectamente sin ningún problema. Ahora, como la sociedad ha cambiado en el sentido de que, por ejemplo, los padres de familia se han hecho menos tolerantes y menos encargados de sus hijos. Entonces cada vez hay más familias disfuncionales por lo mismo, por cada vez más ausencia en los roles de ese tipo, y porque han habido una serie de factores como las redes sociales, que las redes sociales lo que hacen es afectar en las emociones de quienes las consumen, ya sea miedo, ira, resentimiento, lo que sea, para captar la atención, meterles ansiedad y depresión por lo mismo, y aparte hacerlos adictos. Sumado a que no se ponen límites en el hogar, o hay muchas situaciones ya que han cambiado en cuanto a la jerarquía de una madre y de un padre. Cada vez hay más ausentismo, cada vez hay más familia disfuncional, y me ha tocado ver casos de alumnos que los traen como que ya sus familias parecen los padrotes o los madrotes. Ya saben a qué me refiero. Y a veces ni tanto es extremo, sino simplemente tienen a sus hijos o hijas, en especial las mujeres, teniendo que convencer o jugando tretas hacia los hombres, hasta de índole, ya saben qué, para sacarles dinero y para usar sus atributos o su maestría de engaño, pues para llevar comida a la mesa. Y es una situación que tristemente muchos estudiantes están, y que hay hasta casos de abusos de padres de índole, ya saben qué, hacia sus hijos o sus hijas, hasta de los propios hermanos. Y bueno, ya se imaginarán cómo llegan nuestros estudiantes. O sea, no es una cuestión de que vieron una discusión entre mamá y papá y ya pasó. No, les estoy hablando de situaciones graves, donde ya hay tocamientos, hay golpes, hay humillaciones, hay ausentismo en la familia, hay maltrato psicológico, hay situaciones traumáticas que llegan a pasar y que los toca y los hiere y los deja así, con la mente trastornada y afectada por este tipo de situaciones. Estoy hablando en términos generales, tanto papás como maestros, porque me ha tocado ver maestros bien traumados, que la manera que conocen de dirigirse hacia los alumnos es con puros hijos, con puros estarlos espantando y con amedrentarlos, ser demasiado estrictos, no permitir nada, pero ya una cosa exagerada en el trato, en tenerlos, pues sí, espantados de no me ver un solo dedo, porque ya me va a caer una regañiza, pero de la buena. Y bueno, ¿qué fenómeno es lo que está pasando ahorita en las escuelas? Que yo mismo he sido víctima a la hora de hacer mi trabajo. Una de las cosas con la salud mental es que hay dos sustancias que se llaman adrenalina y cortisol. Se disparan en situaciones de manera natural cuando pasas un gran peligro, que por ejemplo estás en la selva y un león te quiere comer, o una hiena o un leopardo, y tú despavorido corres y se te activa el instinto y andas con la adrenalina y el cortisol a todo lo que da. Entonces en momentos como ese es muy bueno, buenísimo, porque el cerebro se apaga
esas sustancias que te ayudan a huir no hacen que tu cuerpo accione en otra cosa más que en escapar. Y para método de supervivencia de reflejos y que salgas airoso de esa situación está bien. Estas sustancias también se activan en momentos de extremo peligro, como dije, y también en situaciones de la vida cotidiana en la era moderna o urbana en la que vivimos. También, si tú pasas por una fuerte discusión con alguien o vas a tratar un tema muy delicado o ocurre el riesgo de que te vas a agarrar a golpes o alguna otra situación que podamos imaginar social, la adrenalina y el cortisol se disparan para que tú puedas hacer frente a esa situación y puedas salir con la mejor respuesta. Pero hay veces que estas sustancias, tú vives algo que te hizo vivir algo muy intenso. Estamos hablando de ahorita algo negativo, algo que te puede afectar o traumar. Lo normal es que después de que pase el peligro y pase la discusión o pase la situación fuerte a la que te enfrentaste, que esos niveles de adrenalina y cortisol bajen. Eso es lo normal y natural. Pero hay veces en las que se quedan ya, en las que aunque no haya peligro alrededor, tus alarmas se activan, que aunque no haya lobo que te va a comer, el globo ocular está tan cansado que hasta necesitas lentes para poder ver bien, porque el globo ocular está todo el tiempo alerta, viendo o checando a ver si el lobo no te va a acechar. Tienes situaciones como insomnio, ansiedad, depresión, problemas de identidad por lo mismo, porque tu cuerpo está con toda esa adrenalina alta, no se le baja y está alerta todo el tiempo 24/7. Entonces, fíjate cómo hay sustancias y hay cosas que realmente pasan, que te modifican estructuralmente, químicamente. O sea, hay experiencias que te pueden cambiar por todos lados, anímicamente, corporalmente, en el pensamiento, en el accionar, en tu accionar. Y eso hace que ciertas partes de tu cuerpo queden afectadas, tu propia identidad, la forma en cómo respondes y te diriges ante la vida, la forma en cómo reaccionas a ciertos estímulos, y eso te lo vas a llevar a todas partes, tanto en las relaciones mismas, en la relación contigo mismo, en el trabajo y en la escuela. En lo que tú hagas te vas a llevar eso contigo. Entonces, ¿qué pasa con la salud mental? Lo que expliqué de la adrenalina y el cortisol. Si tú estás expuesto a muchas experiencias que te hacen vibrar de mala manera, que te traumatizan, que te meten en problemas de identidad, tú muchas veces te confundes, no sabes, por ejemplo, qué es un hombre o una mujer o cómo dirigirte a ellos. Muchas veces piensas que la única manera en la que puedes relacionarte con los demás es maltratándolos, pisoteándolos o gritándoles o que te griten, y eso hace que vivas o percibas la realidad por un lente que tiene que ver con el trauma. Estás viendo las cosas con un cerebro que está afectado, que necesita de un ajuste de tuercas para funcionar bien. O sea, está mal funcionando, mal operando, mandándote pura imagen distorsionada, cosas irreales de lo que son las relaciones humanas, de lo que es una pareja, de lo que es una interacción con una persona. Y lo más peligroso de todo es que cosas que son realmente malas te las puede hacer ver como si fueran buenas. Ejemplo, los que arrebatan la vida, los que asaltan, los que
dañan a otra persona por dañarla, y los que hacen cosas atroces, cosas inhumanas, cosas que no están para nada bien dentro de la sociedad, cosas que dañan a otros, que los pueden meter, situaciones que los pueden meter en la cárcel, o que los pueden llegar a declararles cadena perpetua o pena de muerte. Y sin embargo, esas personas tú las ves y parecen normales, o eso lo ven como muy normal, como muy como que tenía que pasar, o según en su lógica, pues ellos hicieron hasta el bien. O sea, hasta pueden meter alguna situación de justicia divina en algo atroz, en algo que fue un crimen, y ellos justificarlo completamente en ese mundo. Entonces son cosas que requieren rehabilitación, psiquiatría y psicología y un montón de cosas, porque gente así, dañada de ahí, no puede ver el mal que se hace o hace a los demás. Él cree que está bien, él o ella lo pueden hasta justificar de que pues hicieron lo correcto, pero porque no se dan cuenta muchas veces que tienen un trauma. Entonces aquí el detalle es que hay escuelas que controlan muy bien a sus miembros, hay escuelas que tienen mucho prestigio y que milimétricamente pues sí ven quién les conviene y quién no, para que formen parte de sus filas. Pero hay el fenómeno, eso se puede hablar de escuelas privadas, pues obviamente para que tenga buen prestigio la cosa, pues no voy a meter a alguien que ha tenido antecedentes de cierto tipo, porque me puede dañar a mí la imagen. Pero no siempre es así. Hay escuelas particulares donde yo he trabajado que se cuida ese aspecto, pero de todos modos no falta la persona, como les digo, a veces tiene muchos problemas familiares y muchas veces hasta se manifiesta, y lo puedes ver en el aula, no te hacen caso, ningún chicle les embona, les cuesta mucho ponerse a trabajar o dedicarse a algo. Y como me tocó ahí un alumno que se la pasaba haciendo su relajo junto con sus compañeros, y al final pues así como que tenía una actitud muy empática, así como que hasta como cuando los ojos los haces chiquitos cuando sonríes mucho, así como muy tiernos. Tenía eso, y sí, era una persona muy empática, amable y lo que fuera, pero a la hora de darle clase, híjole, era una cosa pues que te daba coraje, porque tú querías dar tu clase y él se distraía a cada rato con otras cosas que no tenían para nada que ver, y aparte pues tenía de cómplices a sus demás compañeros. Tú puedes ver muchas manifestaciones de esto. Puedes ver gente que de repente, me ha tocado alumnos que se dirigen a los demás gritándoles, y te quedas viendo, bueno, ¿por qué hace eso? Y hasta para pedir una pluma o para dirigirse con una pregunta cualquiera, lo hacen gritando, lo hacen como si quisieran regañar al otro, o como si quisieran golpearlo, y tú te quedas, ¿eso de dónde viene, o por qué está acostumbrado a hablar así a los demás? Y te das cuenta que ya analizándolo bien, pues bueno, así le han de hablar, o así estar acostumbrado a que le hablen, para que él se ponga a hacer las cosas. Y hay gente que te manifiesta el trauma, pero bien fuerte, en un hermetismo, en una conducta
dispar en una situación disruptiva donde no tienes el control, donde existe la burla, como me ha pasado a mí, que se aprovechan de situaciones que han pasado con otros profes o con otras personas de cierto género, imaginándonos, por ejemplo, que los han estafado, les han sacado el dinero o les han hecho pasar por situaciones desafortunadas, y eso ha hecho que estén amañados con el trauma ahí presente, que en cuanto ven a alguien con las mismas características, lo ven muy hacia abajo y están tan amañados y tienen tanta práctica que aunque tú te enojes, le increpes las cosas y le digas que eso está mal, y aunque te alteres demasiado, de todas maneras esa gente, como los toreros, cada vez que vienen le hacen ole, y no los puedes ni tocar, no puedes ver un solo grado de empatía, vamos a ponerle hasta de culpa, o más bien llamarlo como conciencia, de que veas que le pega, ya sea conciencia y se detiene. Todo lo contrario, hasta se burlan, hasta lo ven muy a ligera, te ven enojado y les vale. O sea, es una cosa que llega también, que ha llegado al extremo y que me ha pasado con alumnos. Y bueno, todo esto te lo platico porque todo eso tiene que ver cómo andas tú en tu mente, cómo andas tú en tu salud mental, cómo la tienes. Repito, esto muchas veces no te das cuenta, muchas veces ni siquiera yo me he dado cuenta a la hora de interactuar con la gente o con las oportunidades que he tenido. He dejado de ir grandes oportunidades por mi salud mental, también debo de decir, por las creencias que yo tenía, que me alejaban de ciertas personas o circunstancias que me pudieron haber dado lo que yo siempre he querido. Pero por andar ahí pensando con el mismo chip en el cerebro que operaba de manera automática y de la misma forma, pues me tenía a mí atrapado como en un círculo de reacciones o de situaciones las cuales me hacían a mí ver, por ejemplo, que me hacían reaccionar hacia ciertos estímulos y hacerme ver una y otra vez que el mismo resultado pues me llegaba siempre. Vamos a suponer en las relaciones o en la oportunidad laboral, cosas que me hacían decir, ya ven, tenía yo razón, así siempre es, así siempre pasa. Cuando me relaciono me va así, cuando quiero formar una pareja me va a hacer, siempre me pasa esto, y no hay otra salida, y confirmo y reitero lo que siempre he creído. Entonces muchas veces creemos que nuestras decisiones, las cosas que nos pasan, nuestros resultados ya son así, que nosotros siempre toda nuestra vida vamos a pasar por situaciones o por cosas que nos van a tener viviendo bajo esa misma premisa, bajo esos mismos resultados anímicos, de energía, de resultados, de estilo de vida, de si me puedo comprar esto sí, esto no, qué experiencias podemos vivir, las que vivimos, cómo las vamos a vivir, bajo qué circunstancias, con qué sabor, con qué resultados. Y entonces andamos ahí en la calle o en nuestros alrededores con nuestras amistades, con la antena parabólica detectando todas esas cosas para las que estamos programados, atrayendo personas, situaciones, circunstancias que nos van a estar llevando a cada rato a pasar una y otra vez por ese tipo de experiencias y de resultados, y estamos ahí atrapados y estamos en una especie de Matrix y no nos damos cuenta. Entonces
La salud mental sí se puede tratar, es una cosa que tú puedes cambiar, es algo en lo que sí necesitas ayuda para poder pasar, para poder superar, porque muchas veces el ego que se nos desarrolla, la misma enfermedad que podemos nosotros tener, como lo dije antes en ejemplos anteriores, nos hace creer que estamos bien, que no hay ningún problema, que así somos, que así nacimos y que son mis sentimientos, o así me educaron, o así muchas cosas que nosotros podemos llegar a poner, y eso es lo peligroso del asunto. Eso es lo que nos tiene precisamente en el lugar en el que estamos. Entonces, salud mental, si no la cuidamos, con los estímulos, con las cosas que nos pasan, y si no recibimos, aparte si no recibimos terapia para salir de ahí, precisamente vamos a estar paseando con esos fantasmas. Se van a estar dando las situaciones que les estoy platicando, y en nosotros mismos como maestros va a haber cosas que nos van a tronar, va a haber cosas que ya no vamos a poder manejar, que necesitamos ayuda, no la recibimos, y llegamos a situaciones como las que pasó recientemente el profesor Alberto, que su salud mental ya no daba para más, veía todo lo que se iba a enfrentar, estuvo muy afectado emocionalmente, psicológicamente perturbado, y todo lo demás que se iba a venir. Dijo: ¿saben qué? Yo ya no puedo, mejor dejo este plano existencial, voy a hacerlo como un sacrificio para que cambien las cosas en las autoridades, en nuestra situación educativa, y se haga algo, ¿no? Y bueno, pues cierro este episodio diciendo un ejemplo que dijo uno de mis hermanos, y el ejemplo también que yo les puse de que muchas veces en mi caso se ha minimizado mi situación cuando he dicho que no he podido y que es demasiada carga emocional para mí. Como dijo uno de mis hermanos, la otra vez me estaba diciendo otra persona que eso, por lo que él estaba pasando, él lo vivió, o que conoció a otras personas que lo han vivido y no les ha pasado nada, personas que me han minimizado y hasta se han burlado, que han dicho: ay, pero pues, si eso no es nada, hombre, pues ¿de qué te preocupas, o qué te quejas, o crécele, o métete a cursos, o nada más hazle sí a las o ya lo superas, o simplemente supéralo? Y entonces mi hermano simplemente le contestó: sí, eso para ti, pero yo, ¿quién soy yo? A como yo respondo y como yo tengo mis límites, ese es mi límite, hasta ahí yo puedo, no puedo dar más, porque si no me quiebro, o sea, no puedo manejar esa situación, por más que haga y me meta en lo que tú digas. Y te aseguro que así también tú, hay situaciones que yo puedo manejar, que puedo hacerlo con maestría, con gran soltura y como si no pasara nada, que te puedo dar vuelta y media a ti, que esa misma situación que a mí se me pasa como agua, para ti puede ser lo más difícil y traumático que pudieras experimentar. Y así yo te puedo poner ejemplo de otras cosas en las que tú simplemente no vas a poder dar más, te vas a hasta traumatizar y vas a pedir ayuda y vas a andar como yo, exactamente como yo, platicando de esta situación. Bueno, señores, espero que les haya ayudado el tema. Cuiden mucho su salud mental, por favor. Nadie lo va a hacer más que ustedes mismos. La situación en las escuelas está así. Nadie se preocupa, ni siquiera los directivos, que se supone que son pues tus jefes inmediatos y que ven por ti. Nadie ve por ti, maestras y maestros, y si alguien lo hace, valórenlo mucho. Péguense a esa persona que con la cual
contigo quiere formar un colectivo, una red de apoyo. Puede ser los mismos maestros que son tus compañeros. Sirve mucho hablar de las situaciones. Muchas veces hablarlo te despeja, te libera, te salva de situaciones que para ti podrían ser peores y hasta de decisiones que pudiste llegar a tomar por la situación tan desesperante en la que te puedes encontrar. Que se la pasen excelentemente bien y nos vemos en un próximo capítulo del podcast. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.